Bitcoin ha vuelto a romper la zona de los $20.000, actualmente la ha recuperado, pero está en una zona en la que actualmente pues deja bastante incertidumbre qué es lo que va a ocurrir con su precio. De todas formas, en este vídeo no me quiero centrar tanto en lo que va a ocurrir con Bitcoin de cara a las siguientes semanas, sino que quiero que veamos realmente con datos técnicos, datos del gráfico histórico de Bitcoin, cuándo puede volver Bitcoin a hacer nuevos máximos históricos. También veremos hasta qué precio podría llegar Bitcoin una vez rompa los máximos históricos actuales, o sea, cuál podría ser su siguiente ATH, y veremos también, pues como digo, con datos técnicos, que te lo voy a exponer de una forma muy sencilla, hasta qué precio podría llegar Bitcoin ahora en este bear market, aproximadamente sobre qué precios los podríamos ver, si llegará a los 15.000, 12.000, 10.000, vamos a tratar de esclarecer un poco toda esta situación. Por último, me gustaría también que habláramos un poco sobre el cambio que va a ocurrir en Ethereum, que va a pasar de ser Proof of Work a Proof of Stake, y qué ventajas tiene esto a nivel de descentralización, de seguridad, pero no de escalabilidad, ya que hablaremos de esto un poquito a lo largo del vídeo. Y bueno, eso sí, antes de finalizar veremos un poco como la noticia de que el exchange que fue hackeado en 2014, MTGOX, ahora ha recuperado 140.000 bitcoins y los va a devolver a los usuarios, y si esto podría hacer que se viera afectado el precio de Bitcoin en las siguientes semanas, ya que, como se dice, la mayoría de usuarios piensan vender estos bitcoins que les han recuperado. Así que vamos a hablar de todo esto. Pero antes de empezar, si te gusta este tipo de análisis, te pediría que le des un buen like al vídeo y que si no estás suscrito y te gusta el contenido relacionado con criptomonedas, pues encantado de que te suscribas al canal. Para poder entender un poco de todo lo que vamos a hablar, no se puede ver el gráfico de Bitcoin en vela diaria, sino que tendríamos que volver a pasar a una vela semanal. Yo aquí en estas líneas blancas he marcado la fecha en la que se ha producido los últimos halvings y en la que se va a producir el siguiente halving. Entonces, lo primero que me gustaría es que analizáramos cuánto tiempo pasa desde cada vez que Bitcoin hace un máximo histórico hasta que vuelve a hacer el siguiente. Y esto de forma muy sencilla, con este rango de precios, pues nos venimos hasta aquí, que más o menos fue el primer máximo histórico, desde aproximadamente los $26 por criptomoneda hasta los 1.300, y aquí pues ha pasado desde el 23 de mayo de 2011 hasta el 2 de diciembre de 2013. Estamos hablando algo aproximadamente 2 años y medio. Vamos a copiar directamente esta casilla y vamos a ver que desde el máximo histórico que hizo en 2013, como hemos visto, los $1.300, hasta el siguiente máximo en los 17.000, pasó algo más de tiempo, ya que pasó desde 2013 hasta 2018, aproximadamente unos 5 años en los que Bitcoin pues rondaba entre los 1.300, 1.500, llegó nuevamente a bajar hasta los $200 para acabar tocando la zona de los 17, 18.000 dólares, como vimos a finales de 2017. Y nuevamente vamos a volver a hacer exactamente lo mismo y ver cómo en esta ocasión tardó un poco menos en llegar al máximo histórico, desde los 17.000 hasta los 69.000 dólares que llegó esta vez. Y estamos hablando de que aquí pasaron algo más de 4 años. Por lo tanto, quitando el primer máximo histórico, la primera vez que tuvo el halving, el fuerte impulso alcista que tuvo, que fue algo más de 2 años, pero fue algo más reducido, ahora normalmente lo que suele tardar Bitcoin en completar su ciclo desde su máximo histórico es aproximadamente entre 4 y 5 años. Por lo tanto, si hacemos una proyección desde el máximo histórico actual hasta el siguiente máximo histórico, podríamos hacer una aproximación de que Bitcoin volverá a marcar un nuevo máximo histórico. Esto no significa que volverá a entrar en una tendencia alcista, ya que eso ocurrirá antes, sino que volverá a marcar un máximo histórico aproximadamente a mediados finales de 2025. Por lo tanto, esto, que lo estuve analizando bastante a fondo el otro día, lo traigo al canal más que nada porque actualmente están saliendo muchas noticias, están saliendo muchos análisis diferentes en el cual se especula sobre todo mucho con lo que va a hacer Bitcoin de aquí a la semana que viene, de aquí al mes que viene o de aquí a mañana. Realmente es un poco indiferente, ya que también ahora vamos a ver hasta dónde puede caer Bitcoin, ya que lo único que importa realmente a esta criptomoneda y al mercado de las criptomonedas en general es lo que haga Bitcoin a largo plazo. Bitcoin se mueve por ciclos.
cada ciclo está marcado por el halving. El halving es un proceso en el cual se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin que se extrae con la minería de las criptomonedas. Esto, bueno, es un concepto que si no lo entendéis e invertís en criptomonedas, creo que deberíais estudiarlo y aprenderlo, ya que es un concepto fundamental. Entonces, posiblemente, y también marcado por el siguiente halving que se producirá entre abril y mayo del 2024, podamos ver nuevos máximos históricos de cara al 2025. Luego, otro concepto muy importante es hasta dónde podría llegar Bitcoin en el siguiente rally alcista. Y esto es muy sencillo. Vamos a ver por cuántas veces se multiplicó Bitcoin en las últimas veces que superó su máximo histórico. En el 2011, por ejemplo, hizo un máximo histórico en los $30, el cual superó y marcó otro máximo histórico en el 2013, bueno, a final de 2013, los $1.200. Aquí multiplicó su precio casi por 40 veces. Luego, el siguiente máximo histórico que volvió a hacer fue el de 2017 y pasó de los $1.200 hasta los 19.000 prácticamente. Y aquí multiplicó su precio por 15 veces. Luego, en el último máximo histórico que Bitcoin ha hecho, directamente pasó desde los $17.000 hasta los casi 70.000. Por lo tanto, multiplicó su precio por 3,6 veces. Obviamente, como podéis ver aquí, cada vez se reduce el número de veces que se multiplica el precio de Bitcoin. Por lo tanto, habíamos comentado antes que por los datos históricos que podemos sacar del gráfico de Bitcoin, el siguiente máximo histórico sería alrededor de 2025. Y como podemos ver, cada vez se reduce drásticamente por la cantidad de veces que Bitcoin se multiplica por sí mismo. Entonces, quizá podríamos ver Bitcoin pues hacer quizá un por 2 aproximadamente y llegar a la zona pues de los 120, 140, pongámosle que como máximo podría llegar al menos según estos datos a los $150.000. También es verdad, ¿vale?, que algo que desacredita un poco lo que estoy diciendo, que se pretende que para el siguiente mercado alcista de las criptomonedas ya se produzca una mayor adopción. Por ejemplo, tenemos la noticia de que BlackRock, la empresa más importante del mundo de administración de fondos, ha invertido o pretende invertir en criptomonedas, mover el dinero de sus clientes hacia Bitcoin, hacia Ethereum y hacia todo el mercado cripto. Y si más empresas como esta, y si las criptomonedas empiezan a recibir mucho más dinero institucional, obviamente podríamos llegar a ver el precio de Bitcoin en el futuro, ATH en el futuro máximo histórico que vuelva a marcarse bastante por encima, ya que se pretende que se inyecten aproximadamente $10 trillones de cara al siguiente rally alcista. Y eso sería multiplicar prácticamente por 10 todo el precio de las criptomonedas. Obviamente esto pondría a Bitcoin de cara al $500.000. Por lo tanto, no sabemos muy bien hasta dónde puede llegar Bitcoin en el siguiente mercado alcista, pero esto nos puede dar una idea bastante lógica, ya que pese a noticias que podamos leer, vemos que cada vez se multiplica por menos. Obviamente, si entra mucho más dinero, porque desde el principio la cantidad de dinero que poseía Bitcoin en capitalización de mercado era más reducida y se fue ampliando, de ahí que obviamente es mucho más fácil. Aquí quizás si entraba $1.000.000, Bitcoin se multiplicaba por 2 y ahora si entra $1.000.000, Bitcoin casi que no sube ni $1. Entonces tenemos que tener esto bastante en cuenta. Bueno, hasta aquí cualquier duda que tengas respecto a lo que estoy haciendo me gustaría leerte en los comentarios. También me gustaría saber tu opinión de cuándo crees que Bitcoin volverá a marcar un máximo histórico y hasta qué precio crees que va a llegar, ya que me parece bastante interesante el cual pudiéramos conversar de esto en los comentarios. Y ahora, la última parte que vamos a ver en este gráfico es hasta dónde aproximadamente podría llegar a retroceder el precio de Bitcoin, basándonos, igual que hasta ahora, en datos técnicos. Pues desde el primer máximo histórico que Bitcoin hizo, como vimos antes, en 2011, hasta el mínimo que marcó, tuvo un retroceso del 93%. Luego, desde el que hizo en 2013 hasta el mínimo, tuvo un retroceso del 86%,
Después, desde el de 2017 hasta los $2.700 aproximadamente, tuvo un retroceso del 84%, cada vez por lo menos como parece aquí es más reducido, y ahora pues vamos a suponer que Bitcoin tuviera un retroceso del 80%. Eso pondría a Bitcoin en algún momento, aunque fuera durante pocas horas o poco tiempo, como podéis ver aquí, cuando llegó al mínimo de ese ciclo, no se mantuvo justo en el mínimo durante mucho tiempo, sino que en ocasiones lo tocó de forma muy rápida. Bien, es algo que podremos llegar con algo de probabilidad a ver a Bitcoin en torno a los $12.000. Si llegará a los 10.000, pues eso no lo sé, eso no está en mi mano, pero al menos según los datos que estamos viendo aquí existe esa posibilidad. Luego, si por lo que sea el retroceso fuera mayor y fuera del 90%, podríamos llegar a ver Bitcoin en los $6.000, pero cosa que personalmente veo bastante complicada. Creo que un retroceso de entre el 85% en los 10.000 y el 80% en los 12.000 estaríamos ahí hablando de que hemos tocado el mínimo de este ciclo para que luego Bitcoin volviera a consolidar, para luego volver a buscar un máximo histórico que veremos ya si es en los 120.000, 150.000 o si finalmente se inyecta muchísimo más dinero en todo el mercado de las criptomonedas y acabamos viendo precios superiores. Además, algo muy interesante que confirma esto de que Bitcoin podría llegar aproximadamente a los 10-12.000 dólares es que si trazamos el perfil de volumen desde los mínimos anteriores hasta el máximo histórico, vemos que la mayor cantidad de liquidez, la mayor parte donde los grandes inversores van a poder comprar grandes cantidades de Bitcoin sin modificar mucho su precio, es alrededor de los 10.000 dólares. Por lo tanto, aquí tenemos una doble confirmación de aproximadamente dónde podría llegar el precio. Obviamente, no sé si será a lo largo de 2022, a lo largo de 2023, pero seguramente el mínimo histórico lo haga antes del siguiente halving que tendrá a mediados del 2024. Por lo tanto, en toda esta franja de aquí, en algún momento seguramente veamos, aunque sea un mechazo de forma fugaz, a Bitcoin tocar la zona de los 10.000 dólares. Luego tenemos Ethereum, que ahora básicamente lo que va a hacer es cambiar su modelo de consenso, pero algo que por conversaciones que he ido teniendo me gustaría aclarar, al menos para el que no lo sepa, el hecho de que cambie de Proof of Work a Proof of Stake, lo que va a hacer es que sea pues más amigable con el medio ambiente, hasta ahí está correcto, pero también que sea más accesible para que cualquier persona con, creo que eran 30 Ethereums, pudiera participar y convirtiéndose en un nodo validador. Por lo tanto, la puerta de acceso a que haya muchos más nodos en la red va a ser más grande y va a ser, por tanto, Ethereum una blockchain mucho más segura y mucho más descentralizada. Pero el hecho de que sea Proof of Stake no va a hacer que Ethereum como tal tenga más transacciones por segundo de las entre 15 y 40 que la blockchain de Ethereum es capaz de procesar, sino que para ello necesitará de Layers 2, de blockchains de capa 2 como por ejemplo Polygon, como por ejemplo muchas otras que se están desarrollando para solventar este tema. De hecho, si lo buscáis, Vital Buterin en varias entrevistas lo que comenta es que la solución a la escalabilidad y el hecho de que Ethereum pueda procesar más transacciones por segundo, eso le corresponde a las Layers 2, que son blockchains que funcionan fuera de la propia red de Ethereum, así simplificando el trabajo. De todas formas, esto lo voy a explicar en detalle en un siguiente vídeo, así que si te interesa conocerlo, te sugiero que te suscribas al canal. Y por último, en este artículo que me parece muy interesante, que te dejo en la descripción del vídeo, en los siguientes días vamos a seguramente empezar a ver muchas noticias y muchos vídeos en YouTube de por qué ahora que se van a liberar los 140.000 bitcoins que fueron robados en el exchange mGod en 2014, ahora van a hacer que el precio de Bitcoin vuelva a bajar muchísimo. Básicamente, pues aquí al principio de este artículo, que yo creo que he dicho que lo dejo en la descripción del vídeo, te hace una breve explicación de cómo va a funcionar, pero se han hecho encuestas entre los implicados de cuántos bitcoins pretenden vender una vez los recuperen y más de la mitad han dicho que no quieren vender nada. Por lo tanto, realmente la cantidad de bitcoins que se venderá no serán los 140.000, sino que se pretenden vender aproximadamente 42.000 bitcoins, que aproximadamente eso en volumen de lo
lo que está moviendo Bitcoin a día de hoy, tampoco es algo que vaya a marcar una gran variación del precio. De todas formas, te invito a entrar en este artículo, leerlo, ya que realmente es muy interesante y explica muy en detalle toda la situación. Y nada, ahora ya sí, con el gráfico de Bitcoin me despido. Espero que toda esta información te haya sido útil, que te haya gustado. A mí la verdad que pues he querido traer este vídeo al canal ya que me parece bastante esclarecedor el hecho de saber que estamos en una etapa de mercado aburrida, en una etapa de mercado en la que no va a pasar nada, y en una etapa de mercado ya que es muy buena para empezar a posicionarse de cara al siguiente rally alcista, ya que yo cuando empecé a comprar muchas criptomonedas, bueno, empecé a invertir mucha cantidad en Bitcoin, fue en el anterior bear market, y esto nos da la posibilidad de ir invirtiendo una cantidad determinada, pues o todas las semanas o todos los meses, que nos harán tener grandes beneficios en el siguiente rally alcista. Obviamente nada de lo que estoy diciendo es una recomendación de compra y cada uno tiene que hacer su propio estudio cuando quiera invertir. Bueno, no me lío más, eso, espero que el vídeo te haya gustado, te haya sido útil. De ser así, pues te pediría que le des un buen like y que si no estás suscrito y te ha gustado pues toda esta información y mi forma de explicar, pues encantado de que te suscribas al canal. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.